Prueba superada. Muy Prueba bien. superada. Oye, analfabeto total, analógico total, horrible. Bueno, conejillo de Indias. Conejillo de Indias. ¿Sabes cuántos Innovando. ¿sabes cuántos directos en Instagram he hecho en mi vida? ¿Cuántos? Uno. Y es este. Efectivamente, y es este. Y es este. Bueno, fantástico, Eh, innovando, innovando. Efectivamente. Bueno, os presento, tenemos ahora mismo 50 personas que nos están siguiendo, David. Te presento, David Alayón, desde Innuba, que sois una agencia un poco diferente, ¿no? No es una agencia de publicidad, sino una agencia de innovación social. De hecho, nos denominamos consultora, Ujú, un poco porque hacemos casi más una labor estratégica y luego ujú, intentamos aterrizar cosas, pero un poco también por diferenciarnos de dónde veníamos, ¿no? Porque gran parte de los socios venimos del mundo agencia, de marketing, ujú. marketing digital, publicidad o branding, y ahora nuestro foco es el diseño de casi de productos, servicios, modelos de negocio, una labor un poco más Ujú. consultiva que genera impacto positivo y retorno económico. Ahí es donde estamos. Brutal. De hecho, ya nos has acompañado. Estuviste con nosotros en un podcast en el que hablamos de futuro. Sí, justo. Eh, y fue hace no mucho, hace un mes tuvimos el podcast. Un mes, sí, Y sí. un mes o dos, no lo sé, ya he O perdido la... mes y medio, sí, sí, pero vamos, muy poquito, muy Muy poquito. poquito. Ahí hablábamos los diferentes tipos de futuro. eh, futuro plausible, futuro probable, futuro deseable, ¿no? Correcto. Eh, y, y ahí, bueno, pues un mes y medio después nos encontramos en una pandemia a nivel mundial, eh, con el planeta parado, Sí, la economía parada, un impacto social y humano tremendo. eh, y aparte, bueno, ya no solo por la magnitud, porque bueno, luego siempre se discute, ¿no? Si es tan tremendo o no es tan tremendo, relativo o no, pero no estábamos preparados como generación, como generación, las que estamos ahora mismo habitando el planeta, ¿no? Todas las generaciones que hay aquí. Y justo. esta. Y digo, O tengo que sea, hablar contigo, David. total, además, yo creo que en el podcast hablamos de que toda esta parte de futuros y perspectiva estratégica, el objetivo no es predecir el futuro, porque como hemos visto es impredecible en muchos aspectos. Es casi más tener herramientas para anticiparte a posibles futuros. Es decir, nosotros yo creo que como especie no estamos preparados para una pandemia de este estilo y eso que es una pandemia con un grado bajo de mortalidad por el propio virus. Es decir, Ujú. hay virus mucho más y se habla también, que puede ser un poco conspiranoico, pero vamos, se habla de que pues, en los polos y en diferentes entornos glaciares hay a lo mejor bacterias o virus congelados de hace mucho más tiempo que podrían perfectamente renacer o resurgir. Entonces, no estamos preparados para esto, pero bueno, hay empresas, por ejemplo, que desde su división de riesgos llevan planificando escenarios y plantean escenarios pues, de pandemias o de incluso de desastres naturales. Pero claro, a nivel global, incluso como país, no hemos estado preparados para esto, evidentemente. Bueno, también te digo, esto es como cuando tienes el preparativo en caso de incendio. Una cosa es tener el preparativo y otra cosa es que llegue el incendio, ¿no? Y aquí no estamos hablando de un incendio, estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. Totalmente. Es verdad que ha habido empresas que de manera muy ágil han conseguido hacer teletrabajo y continuar con la productividad, la producción dentro de unas posibilidades, pero esto ha sido un impacto brutal. O Brutal. sea, Sí, sí. Sobre todo empresas que tienen activos físicos, porque hay muchas claro, empresas o 100% digitales o que su negocio puede ser trasladada digital de manera relativamente sencilla, pero bueno, aquí los principales afectados han sido los que tienen un negocio físico o que depende mucho de logística, depende mucho de todo aquello que se ha empezado a bloquear, ¿no? Sí, sí. ¿qué, qué impacto social tú crees que esto va a tener? Pues a ver, es complicado. Yo la verdad que estoy todos los días revisando gráficas, tanto de España como a nivel mundial, o personas de alguna forma o infectadas o curadas, que es una gráfica también muy importante tener en cuenta, aunque siempre nos vamos a lo negativo, ¿no? Ahí tenemos un sesgo casi Sí. como especie, ¿no? Es difícil preverlo sin saber cuándo va a llegar ese pico máximo de la curva
y cuándo va a empezar a normalizarse, entre comillas, la situación, ¿no? Porque si eso se alarga va a generar, y me leía, por ejemplo, hace poco creo que era en El Economista, ¿no? A posibles escenarios, pero eran escenarios financieros. Ujú. Y hablaba que dependiendo de si eran 15 días o si eran 2 meses, pues el repunte iba a ser muy diferente, ¿no? Entonces, si hablamos de 15 días, podía perderse más o menos un 30% de la productividad de diferentes industrias, como puede ser la hotelera o el retail o la restauración. Pero claro, si nos vamos a un mes y medio o cercano de 2 meses, nos vamos a un escenario, bueno, donde se ha podido perder a lo mejor el 100% del negocio durante 5 o 6 semanas. Eso, el repunte va a ser muy, muy complicado. Y luego los efectos colaterales. Se empieza a hablar de los ERTE, se empieza a hablar de los ERES, cosa que, bueno, pues podemos pensar que es algo temporal y efectivamente va a afectarnos en la temporalidad que dure, pero va a tener siempre un coletazo, ¿no? Ujú. Entonces, es muy complicado. Ahora mismo yo creo que todo el mundo está volcado, que es lo que hay que estar volcados, ¿no? En la parte más sanitaria, en la parte más de ayuda a parar básicamente eso. Ujú. Pero sin olvidarnos la parte financiera, porque el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, en cuanto empieza a descender eso, la parte de medidas financieras va a ser una parte fundamental para que haya un repunte, básicamente. Luego también yo me planteo muchas veces si desde un punto de vista de la sociedad, ¿no? Un punto de vista humano, vamos a recuperar nuestros hábitos de saludarnos, de darnos 2 besos, de ir a eventos, eh, no sé, me parece, el otro día veía una película, da igual la película, bueno, cualquiera, y entraba una persona en una tienda y salía otra y se ponían a hablar como que se encontraban y no se conocían y como que fingían que ligaban o algo así, no sé cómo era la historia, pero bueno, el caso es que estaban a 20 centímetros de distancia hablándose. En plan, ¿vas a pasar tú o paso yo tal? Y veía la escena y la sentí rara. Digo, estar a 20 centímetros de un desconocido, cuando ahora nos están inculcando y nos están educando a que tenemos que estar a 2 metros, ¿no? Y hay pedagogía y eso está quedando. Y hay mucha gente que dice, pues si esto dura 2 meses, es como, ya no hables con desconocidos, es no te acerques a nadie, ¿no? A mí esto, no sé. Yo ahí te diría que los hábitos requieren de tiempo y romper los hábitos también requiere de estar mucho tiempo en una situación diferente o adversa. Entonces yo creo que si la planificación es hasta Semana Santa, en el caso de España, aunque yo tal y lo que he leído, el pico máximo probablemente va a ser en Semana Santa, por lo tanto va a haber probablemente una semana o casi 2 semanas, luego que va a estar la situación relativamente complicada. O Eso sea, nos podría, tú crees que sí. hasta mayo no volvemos? Yo por las últimas cosas que he estado leyendo, sobre todo en proyecciones un poco más a lo mejor científicas o con simuladores de pandemias, el pico máximo de España, ¿no? Porque al final es como la población de España, el nivel de contagio, que es el nivel de nuevos casos que surgen al día, el nivel de curados, bueno, la Sí. población total. Al final se estima que en España el pico máximo, ese pico de la curva, ¿no? Lo que estamos intentando aplanar, ¿no? Probablemente llegue, a no ser que ocurra algo mega disruptivo, probablemente en Semana Santa. Vale, entonces en Semana Santa es ese pico y luego cae, pero esa caída, lo peor que podemos hacer es cortarlo por lo sano y volver a salir a la calle. ¿Por qué? Porque puede generar una Claro, nueva ola, más claro. pequeñita, pero una nueva ola, o no, depende de cómo Ujú. se genere. Entonces, probablemente hasta la tercera semana de abril, cuarta, yo creo que vamos a estar con ciertas medidas. Quizás se flexibilice la tercera semana, pero yo intuyo que vamos a estar en ese punto con medidas de Ujú. confinamiento y Bueno, y al margen de eso decías que no creías que cambiaran nuestros hábitos por tampoco ese yo, periodo de tiempo, ¿no? fíjate, estoy leyendo un montón de cosas relacionadas con el cambio de hábitos y yo personalmente creo que, vamos, no lo sé, intuyo que tiene que pasar algo más de tiempo para generar ese cambio de hábitos. Leía también hace poco la historia de una persona que participó en una misión simulada a Marte y tenía que estar aislado con un equipo de gente durante 520 días. Y estuvieron 520 días aislado del mundo y, bueno, básicamente daba consejos de cómo hacer en aislamiento, ¿no? Qué hábitos, qué rutinas, lo importante de todo eso, ¿no? Y me pareció súper interesante y, ostras, hay hábitos que no se perdieron, hay cosas que cuando salieron después de 520 días era una desconexión de la actualidad y veían, yo qué sé, la naturaleza, porque ni siquiera han visto el sol, ¿no? Y se sorprendían.
pero hay hábitos que yo creo que tiene que generarse un tiempo bastante amplio para poder perderse. Entonces, me preocupa menos la parte de hábitos. Creo que lo que sí va a generar es un pozo de conciencia. Es decir, creo que hemos tomado conciencia de muchas cosas Completamente, que sí. ni nos imaginábamos y que creo que eso sí que va a cambiar, esa parte de Ujú. conciencia. Fíjate que ahora hablas del confinamiento y yo veía, ayer, antes de ayer, veía una película que se llama La trinchera infinita. ¿La has visto? ¿No? Antonio de la Torre. Eh, y no sé cómo se llama la actriz. Bueno, La trinchera infinita. Y narra una historia que yo no tenía ni idea yo sobre la guerra civil española. La verdad, como es tan difícil, si es ya difícil tener información de la actualidad, imagínate de hace 50 años o 70 años, ¿no? Bueno, da igual, el caso. Y habla sobre la situación después de la guerra civil, cuando ya estaba Franco en el poder, que muchos republicanos, sobre todo del lado de la política, se recluyeron en sus casas y muchos lo hicieron en falsos muros, en cajones. Incluso el caso que cuenta la película, que lo cuenta un poco menos dramático de cómo luego fue, por lo que he estado leyendo y demás, un señor que estuvo 34 años encerrado en la falsa buhardilla de su casa, que tenía Wow, 4 metros de largo, 2 metros de ancho y 63 centímetros de alto. madre mía. Claro, yo cuando lo leía yo decía, esto no puede ser, o sea, bueno, me he puesto a leer y a leer y a leer y a leer y se llaman los topos y empezaron a salir muchísimos. El alcalde de Cercedilla era un topo, o sea, no topo de que contaban, de contar información, sino Ah, topo porque estaban estaban encerrados. ocultos bajo Exacto. tierra, vamos, sí. Exacto, había algunos que tenían pues una segunda habitación oculta, pero el caso de este señor dramático, 34 años, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar sobre el tema y decía, si estamos todos aquí como estamos ahora mismo, con esta crisis de ansiedad y este problema por salir a la calle a correr y casi nos queremos comprar un perro para poder sacarlo y salir a la calle, que como sociedad estábamos muy pocos preparados para una situación como la que estamos viendo, que desde un punto de vista individual tampoco es tan dramática, ¿no? Y hay que tener un poquito más de fuerza humana, yo creo, porque hay casos, pues ya hace nada, hace 50 años, en el 77 salió este señor que cuenta la película, ¿no? Madre En mía. fin. Eh, pues investigalo, los topos, seguro que te encanta Lo voy a luego. investigar, vamos. Ya te veo Me, que me estás lo he diciendo, apuntado ya. voy a parar la conversación ahora mismo, voy a poner a investigar. No lo hagáis, no lo hagáis. Las 40 personas que nos estáis siguiendo ahora, 40 pone aquí en Instagram, nos vamos a fiar a la métrica, no lo hagáis, ¿vale? Vamos a seguir hablando de cosas interesantes. O vamos a seguir hablando, mejor dicho. Vamos a ir hablando, correcto. Sí. Oye, David, ¿tú crees que esto es el fin del capitalismo? Me explico. Eh, si nosotros, el capitalismo es un sistema que hemos creado, que llevamos desarrollando durante muchísimos años, décadas, eh, lo hemos instaurado, hemos confiado en él, hemos confiado también en la globalización, en el libre comercio, y de repente de la noche a la mañana, en 15 días, todo se tambalea. Entonces, si todo se tambalea en 15 días, a lo mejor es que algo no estábamos haciendo bien. Y si encima se tambalea y estamos perdidos y no sabemos muy bien qué hacer y nos replanteamos nuestras prioridades y nos damos cuenta que el consumo por consumo, pues sí, pues puede generar un movimiento económico, pero es que la vida es algo más, ¿no? Creo que estamos en ese punto de reflexión y a lo mejor llega un nuevo sistema con nosotros. Fíjate, básicamente cuando tuvimos la oportunidad de hacer el podcast, que hablamos del impacto positivo y un poco el cambio también que está surgiendo desde el punto de vista de las empresas, yo creo que llevamos viviendo un cambio, vamos, probablemente constante, pero en los últimos probablemente 30 años hemos vivido un cambio bastante grande por el peso que tienen las compañías, las grandes compañías, aparte de la economía, en cómo se da forma a la parte más socioeconómica, o sea, también la parte social, ¿no? Y empiezan a surgir un montón de diferentes indicios, desde la parte de cambio climático hasta un cambio muy fuerte en el propósito de las compañías, porque los empleados buscan un proyecto de vida más que un salario exclusivamente, porque los clientes cada vez ven
no solamente menos digamos, la guerra de precios, sino una propuesta de valor o el impacto que genera por detrás o dónde se fabrica. Empieza a haber bueno, una mezcla bastante potente relacionada con los valores de las marcas y las marcas de las compañías, con la toma de conciencia del impacto que generan más allá de la RSC, porque la parte de responsabilidad social corporativa tiene mucho que ver con generar pequeños impactos positivos ajenos al modelo de negocio, ¿no? Entonces ya lleva un cambio donde pues está los movimientos de B Corp, está el valores compartido, está marcas con valores, está, yo qué sé, bueno, el nuevo surgimiento de la empresa social, ¿no? La social enterprise. Y yo creo que el tema, lo que estamos viendo ahora es casi más una aceleradora de puesta en conciencia de lo mal que estábamos y que se sostenía literalmente por pinzas y que cualquier pequeño movimiento, y en este caso no ha sido pequeño, te puede tumbar literalmente el modelo de bienestar en el que estamos. Yo creo que ha sido un golpe muy fuerte de toma de conciencia donde ahora mismo las empresas privadas donde primero se han volcado es en la parte de ayuda, en dotar de recursos. Evidentemente todos los sectores, el primario, los sectores públicos, la sanidad, estar muy volcadas y es también donde se empieza a destilar lo importante, ¿no? Es decir, cuando todo falla, ¿qué es lo importante? Y lo importante es la familia, son los amigos, es la salud, es el comer, es decir, una serie de cosas que giran y que casi estaban denostadas porque las damos por hecho y Sí. cuando empiezan a fallar es cuando empiezan a salir un montón de fallas del sistema, ¿no? Y yo creo que para mí ha sido, y ojo, lo digo desde mi mayor tristeza de que esto haya sucedido, pero creo que no sé si será el fin del capitalismo. Hay gente que habla que el capitalismo murió después de la Segunda Guerra Mundial y esto es como una evolución de lo que había antes. Creo que va a ser una evolución del propio sistema donde todos vamos a tomar conciencia de muchas cosas, incluidas las grandes empresas, los gobiernos, de cómo no se pueden seguir haciendo las cosas. Completamente, completamente. Nosotros en ese sentido, fíjate, hemos impulsado una plataforma, se llama Parar para Seguir. Nos están haciendo preguntas por aquí si podemos hablar de comunicación, cómo va a afectar a la public. Vamos a hablar de eso, pero no quiero perder este tema, ¿no? Que me parece tan fundamental. Te decía que hemos impulsado una plataforma que se llama Parar para Seguir, que precisamente lo que busca es ese paso adelante por parte de las marcas y esa involucración en la vida, en la sociedad, desde una manera tangible, ¿no? Yo creo que en el año 2019 probablemente vivimos el clímax de la comunicación de valores, que en muchos casos era comunicación cosmética, y es el momento de tangibilizarlo, ¿no? Ahora más que nunca, las marcas yo creo que tienen que tener un papel fundamental en la sociedad. Ya no se trata de vender productos, vender servicios, vender por vender y dar luego edictas de miles de millones de euros. Porque eso ya no va a ningún lado. Somos frágiles. Es como que nos ponemos la careta de repente. Es como, estamos trabajando, nos ponemos una careta. Ya terminamos de trabajar y volvemos a ser humanos. Yo creo que nos está dando un golpe de realidad esta situación y muchas marcas van a tener que tomar conciencia de cuál es su impacto y qué van a hacer con su rendimiento económico. No se trata ahora de que cuando salgamos de esta situación vamos a bajar precios a ver qué pasa o empezar a volver a comunicar las bondades de nuestros productos, ¿no? Hemos hecho una tertulia hace unas horas con CEOs de agencias y demás, precisamente hablando sobre esto, y la gente nos iba poniendo comentarios. Y hubo una persona que nos decía, después de esta crisis, voy a empezar a valorar los productos de Inditex y yo siempre he sido un detractor de Zara. Y eso me parece la auténtica definición de lo que está pasando, ¿no? Que marcas que están diciendo, no, espera, aquí estoy yo. Es verdad, aquí está. El sistema es como gobiernos y ciudadanos. Y dices, ¿y el mercado? O sea, es como, el mercado no lo podemos dejar fuera del sistema. Y las marcas tienen un papel fundamental. Entonces, vale, el gobierno ha hecho ciertas cosas y ahora las marcas, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo creo que nosotros como ciudadanos, como personas, como consumidores, vamos a devolverle a las marcas, ya no las marcas a nosotros, sino nosotros a las marcas, su impacto en la sociedad. Es decir, te lo vamos a gratificar.
La recompensa no será dentro de una década, si tú estás ayudándome y en una década me voy a acordar de ti, ¿no? Ya no se trata de bájame el precio para que yo te compre, sino dime qué estás haciendo tú por la sociedad, que no te preocupes que yo te voy a comprar, aunque valgas 10 céntimos más o 20 céntimos más o 10 euros más que mi competidor, ¿no? Totalmente. Dímelo, yo no sé cómo lo ves tú, sí, ¿no? Totalmente, vamos, y de hecho yo creo que antes, a lo mejor hablando hace 7 8 años, pues podíamos especular. Ahora hay muchos casos de empresas cuyas líneas de sostenibilidad, eh, incluso más caras que las líneas de la competencia, facturan mucho más. Viendo un poco la pregunta pueden hablar de cómo comunicar en época de crisis. O sea, yo desde el punto de vista de marca, yo lo tengo, bueno, de hecho es como el posicionamiento de Innuba, ¿no? Nosotros creemos que hay que comunicar cuando se haya hecho algo. Es decir, no comunicar que vas a hacer algo o no tener una comunicación muy oportunista o no quedarse simplemente en la pura comunicación. Se ha hablado mucho del greenwashing, ¿no? De la comunicación sostenible sin haberlo integrado, o del pinkwashing, la comunicación más de género sin haberlo integrado también. Ahora incluso podemos empezar a hablar del corona washing, ¿no? De decir, oye, me sumo a la movida, intento colaborar, todo el mundo va a estar encantado de que colabores porque, te lo creas o no, va a ser una ayuda. Pero yo creo que hay una revisión por detrás del cambio de propósito y realmente creértelo. Y realmente, si una marca hace algo en esta época y le funciona, que lo mantenga. Que lo mantenga porque no ha sido una cosa puntual, sino es un tema de a partir de ahora voy a seguir haciéndolo así. ¿Por qué? Porque es posible ganar dinero por un lado y generar impacto positivo. Entonces, yo creo que la parte clave de cómo comunicar es comunicar desde el hacer, desde los hechos y desde la parte de me lo creo y estructuro o dimensiono mi negocio para ello. Completamente de acuerdo. Espero que lo veamos y que las marcas de verdad tomen conciencia. Eh, otra pregunta que tengo. ¿Tú crees que se va a acabar la globalización económica con esto? Pues mira, eso es un temazo. Es un temazo. Está leyendo un montón de cosas respecto justo a ese punto y de hecho hay un tipo que es el Yuval Noah Harari, ¿no? El autor de Sapiens y de Homo Sí, sí. Deus. Vale, pues tiene un artículo bastante interesante donde, bueno, plantea como dos variables o dos ejes. Uno de ellos básicamente es la parte de globalización versus un aislamiento nacionalista, ¿vale? Ujú. Y otro eje básicamente es la vigilancia totalitaria con el empoderamiento ciudadano, ¿no? Y plantea como cuatro escenarios. La vigilancia totalitaria es el tener todo, absolutamente todo controlado. Evidentemente, bueno, ya es un hecho que el caso de China, donde la vigilancia totalitaria está mucho más implementada, y de hecho tiene un sistema mucho más centralizado y vigilado, han podido gestionar esta crisis de una manera, eh, bueno, espectacular en cuanto a resultados. El empoderamiento ciudadano es como el lado contrario, pero bueno, se puede a lo mejor generar algo autoorganizado. Desde el punto de vista de globalización y aislamiento nacionalista, creo que vamos a vivir una pequeña marcha atrás en la globalización, es decir, va a haber una época de aislamiento nacionalista hasta ordenar un poco lo que ha pasado, ver el impacto, ver cómo tomar medidas nacionales, ¿no? Para reflotar ciertas partes de la economía. El caso de Europa, bueno, está la Unión Europea, por lo tanto, yo creo que como marco ya no solamente es nacionalista de cada uno de los países, sino el marco europeo creo que nos puede ayudar mucho y de hecho ojalá se generen más sinergias entre los países europeos. Yo lo que creo es que va a haber un poco de recesión, un poco de ralentización en esa parte. Se van a probablemente a generar algún tipo de frenos, Ujú. pero creo que probablemente, bueno, Es en que, es cuanto se que, normalice y pase, volveremos otra vez al punto de... es que tampoco tiene mucho sentido. Claro, en este momento de reflexionar y replantearlo todo, ¿no? ¿Qué sentido tiene fabricar algo que vas a vender aquí, fabricarlo en la otra punta del planeta? No ¿No? tiene ningún sentido si se puede fabricar allí. Es decir, el único sentido que tenía, y bueno, que ha tenido, ni siquiera que ha tenido o que le han dado, el sentido que le han dado a las empresas, es básicamente intentar comercializar productos a un bajo coste. Es decir, voy a un sitio que me cuesta menos fabricarlo y lo puedo comercializar. Que puede llegar a tener incluso efectos positivos como la democratización de algunos objetos, incluso alimentos. Ahora, si se puede fabricar de forma nacional o un entorno de cercanía, que ya no digo kilómetro cero, pero bueno, países cercanos, por un tema de optimización logística, por un tema de huella de CO2, por un tema ecológico,
y por un tema social, yo Claro, creo que eso va a cambiar de nuevo. De hecho, totalmente. yo creo que se van a tomar medidas de producción nacional o de un entorno cercano hasta ver realmente cómo se asientan de nuevo las piezas. Que el consumidor también lo está valorando. El consumidor, cuando tú le dices que es producción nacional o que es producción de proximidad o que la gente también lo valora, ¿no? Y si es el comercio justo y cada vez yo creo, es un momento, yo creo, fundamental para replantearnos como consumidores también. Yo no creo que el mayor poder democrático que tenemos ya no es a qué partido político votas, Ujú. sino todas las acciones que haces y sobre todo las que haces vinculadas al mercado y a la economía, ¿no? ¿Qué compro, qué no compro, por qué lo compro, qué critico, cómo lo... O sea, tenemos una capacidad de influir realmente en nuestro futuro, un futuro que, pues de todos los futuros posibles que hay, pues el que estamos nosotros ahora mismo vislumbrando, que es como, o intentando anticiparnos, que es que todo va a volver a la normalidad con un poquito de cambio. Pero es que hay muchísimas opciones, depende de lo que dure esto, ¿no? O sea, Totalmente. Y te digo más, yo creo que debería haber también un cambio de hábitos. Es decir, las grandes empresas, digamos que pueden generar demanda, pero también se acogen a la demanda. Y si ven que algo funciona, claro, van a producirlo o van a querer optimizar esa producción, ¿no? claro. Si cada vez demandamos, pues no sé, no consumir productos que no son de temporada para no tener que traer los diferentes sitios, o sea, si empezamos a demandar otros hábitos diferentes, las empresas van a cambiar, que es algo que yo creo que ha ocurrido desde el punto de vista de los empleados de las compañías o desde el punto de vista de, bueno, ciertos sectores en el Uh -huh. que a lo mejor ha habido un poco más de conciencia por parte del consumidor. Yo creo que esto nos debería también apoyar a un cambio de hábitos. Bueno, una de las cosas que me ponen aquí, comprar es la nueva forma de votar, efectivamente, el gobierno de las marcas. Una de las cosas que yo creo que va a acelerar es el fin del dinero en efectivo. Uh -huh. Esto creo que lo va a acelerar ¡boom! Brutal. Pone encima de la mesa, fíjate que siempre se ha considerado esto como una medida, una medida la etiqueta es izquierdas, ¿vale? Ya sabéis que no me gustan, y ya sabes tú, David, que no me gustan Sí. nada las etiquetas, o sea, nada. Pero bueno, siempre se ha considerado una medida más con esa etiqueta. Y el otro día Luis de Guindos la medio anticipaba en una entrevista, ¿no? La renta mínima básica, renta mínima universal. Hasta eso estamos ahora mismo replanteándonos a nivel de sociedad, ¿eh? O sea, es Mm. que nos hemos equivocado mucho durante muchos años y necesitábamos una bofetada que creo que, bueno, más bofetada que esta ya. Lo que sí creo que va a pasar es y también es un tema que me encanta y he leído bastante relacionada con el concepto de progreso, ¿no? No sé si has leído el libro de Steven Pinker o el de Factfulness, son Sí, libros que al final dicen, mira, hay un montón de gráficas, mortalidad infantil, número de personas escolarizadas, tal. Está genial y seguramente todos esos indicadores, digamos que apuntan al progreso. Pero por otro lado, y hay otra lectura, hay un libro que se llama The Divide, La División, de un tipo que se llama Jason Hinkel, que básicamente habla de que sí, o sea, si tomamos ciertas métricas vemos que hay un progreso, pero si tomamos las métricas globales y empezamos a ir al detallito, hay un gap cada vez mayor en que hay países y sociedades que han progresado mucho y otras que se quedan muy estancadas. uh Lo -huh. que va a generar esto que estamos viviendo ahora mismo, esta época de coronavirus, y se habla mucho, por ejemplo, el confinamiento. No es lo mismo el confinamiento en un chalet que el confinamiento de una familia en un piso de 30 metros. Es decir, No tiene nada que ver. incluso ahí se van a generar bastantes más gaps, digamos, Sí. hay una brecha. Yo creo que el coronavirus lo que va a hacer y esta época va a aumentar la brecha. Va a aumentar la brecha va a polarizar eso. Y yo creo que hay también una oportunidad, bueno, evidentemente para todos, para las marcas, en intentar poner foco en eso, en intentar reducir esa brecha y poner foco no solamente en el dato final montante, sino en vamos a coger a partir de un cierto corte de la población y vamos a focalizarnos en ellos. Y hay una oportunidad muy buena también para las agencias, para las consultoras, para todos los profesionales de la comunicación que puedan también ayudar a las marcas a entender este nuevo escenario y tomar medidas y hacerse partícipes, ¿eh? Yo creo que es lo que tú estás diciendo. Como toda crisis es una oportunidad, esta crisis está siendo muy dura, especialmente dura por el poco tiempo que ha durado en caer hasta abajo. Uh Es -huh. como, o sea, es una bofetada, es demasiado. Es una bofetada.
claro. Pero es una oportunidad enorme para todas las personas, para los consumidores en sus hábitos, para las marcas en su impacto en la sociedad, para las agencias las consultoras en cómo van a asesorar y hacia dónde van a asesorar la actividad de las empresas, ¿no? Para todos. Eh, en fin, durante esta conversación que hemos tenido, que habíamos dicho que iba a ser de media horilla, ya vamos un poquito más de media hora, perdonadnos, David, has dicho como 50 veces más o menos un libro que leí. Entonces, para los que no sepáis, David se ha leído básicamente como todo. Siempre tenemos una especie de competición oculta de a ver quién ha leído más o no. Él está delante de su biblioteca, yo tengo aquí un poco de biblioteca también, ahí veis el fondo. No, es que además, como tenemos la oficina cerrada, me he venido a la oficina para llamarte, tenemos todas las plantas de la oficina aquí puestas en una ventanita que hemos dejado abierta para que les entre luz. Claro. Entonces, antes de decirte hasta luego, danos una recomendación de un par de libros que la gente podría aprovechar ahora para leerse. Aunque claro, tenía que pedirlos. Bueno, ahí ya la has fastidiado. Puede ser digital, ¿no? Por Kindle o... Venga, vale. Y así, venga. La opción ecológica. A ver, ya que hemos nombrado a Yuval Noah Harari, yo recomendaría Homo Deus como libro de cabecera, porque además hace una reflexión de breve historia del futuro, ¿no? Es decir, te hace planteamientos muy interesantes de cómo puede evolucionar diferentes líneas de la sociedad. Y concretamente hay un libro que creo que lo tengo, mira, lo tengo por aquí. Es el libro de 4 futuros. Justo digo, lo tengo por ahí. Es el libro Eso lo tenías preparado. Lo tenía preparado. A ver, yo es que leo libros en paralelo. Es decir, no sí, claro. me puedo tener un libro si no voy con varios. Entonces, qué aburrido. Tengo montones de libros por todos lados. Hay un libro que he empezado a leer, no lo he terminado, pero vamos, me parece muy interesante, que es un libro de Peter Fase. ¿De quién? Justo se ha ido la conexión en ese momento. Es Peter Frase. Peter Frase. Vale. Y se llama 4 futuros. Y básicamente, bueno, es un ejercicio especulativo de cómo podría evolucionar la sociedad basado en también 2 ejes y genera como 4 futuros. Ejes relacionados con la automatización, el trabajo, y creo que la otra línea es la parte de gobernanza, bueno, centralizada o abierta, ¿no? Y te genera esos 4 futuros. Yo lo recomiendo, vamos, me parece que es muy interesante leerlo en esta época, sobre todo por intentar empezar a trabajar esa parte de prospectiva, ¿no? De intentar, estamos sumergidos ahora en una crisis, pero además me encantan las iniciativas también que están surgiendo que piensan más allá, ¿no? Hay una que se llama Cuando volvamos y me parece muy interesante esa línea de pensamiento. Bueno, pues entonces la recomendación es leer Reason Why, escuchar los podcasts de Reason Why y luego y luego los libros que has recomendado. Pero vamos, te puedo pasar también una pequeña listita por si quieres publicarla en Reason Why. Yo genero una nota y publicas ahí unos cuantos libritos por si quieren la gente. Pues sí, podríamos hacer algo así, una recomendación tuya y nada. Nos están preguntando qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en África. Nos empiezan preguntas ya intensas. Eso pasó, de hecho, con el ébola pasó. Bueno, está empezando a pasar en África, es decir, ya las gráficas, ya ha habido los primeros contagios, Egipto yo creo que es el sitio donde más contagios tiene, y está empezando a pasar en África, y empiezan también a surgir artículos relacionados con cómo, bueno, puede ser infinitamente más devastador por las condiciones sanitarias, bueno, por todos los motivos. Bueno, vamos a ver cómo... Vamos a ver, todavía hay países de Occidente que no sean, por suerte, no se han contagiado tanto y no han tenido situaciones de confinamiento tan extremas como las nuestras. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos haciendo muchas predicciones y también hablando de un futuro que es que no controlamos. Es una guerra contra alguien que no controlamos. Es algo que cuesta entender. Todavía nos está costando entenderlo. Sí. En fin. David, ¿lo dejamos aquí o cenamos? Podemos cenar si quieres, seguimos. Lo dejamos aquí y si quieres retomamos en otro momento. Yo encantado de conversar. Lo hacemos así. Oye, muchísima suerte para ti, para Innuba, que os vaya como un tiro. Yo te lo decía ayer porque fue ayer cuando quedamos para hablar hoy. Te decía, es el mejor momento para que Innuba aporte su mayor granito de arena, que es todo vuestro talento, vuestro propósito, vuestro motivo de ayudar a las marcas a tener un impacto real en la sociedad, lejos de la cosmética de la comunicación de valores. 100%. ¿No? 100%. Listo, David.
Un Muchísimas placer. gracias por esta conversación y retomamos, ¿vale? Genial. Hasta Saludos luego. a todos. Adiós. Chao, chao.